Pero no. Mi madre quiso que estudiara y quiero aprovechar ese momento, porque sé que mis palabras van a tener alguna trascendencia entre los gitanos españoles, para decirles que los niños vayan al colegio. Por favor, que ni un solo niño gitano quede sin ir al colegio. Pensad que solo la libertad hace libres a los pueblos. Solo la cultura y la formación pone en nuestras manos y en manos de cualquier persona de buenos sentimientos las herramientas necesarias para poderse defender con igualdad con el resto de la sociedad. Es necesario que esto lo entendáis así. Y quiero aprovechar, querido claustro, lo que habéis depositado en mí como portador de un campo de enseñanza para impartir mi primera lección. Y mi primera lección va dirigida a mi pueblo. Mi primera lección va dirigida a las madres gitanas de España y de Europa. Y les digo que los niños vayan al colegio. Que no quede ni un solo niño, ningún día sin ir al colegio. Porque llegará un día, y estoy seguro de que ese día no está muy lejano, en que será más de un doctor honoris causa gitano, más de una doctora honoris causa gitana, que ya las hay y muy bien formadas, para que ellas también sigan siendo ejemplo de lo que para nosotros representa el orgullo que sentimos por ser gitanos. Y ahora sí, ahora me pongo las gafitas para añadir que mi agradecimiento seguidamente va hacia mi tata. Mi tata Consuelo. Mi tata Consuelo era una paya. Y me gusta mucho decirlo porque mientras que mi madre gitana, la que me parió, hizo que su hijo fuera a la escuela porque ella quería que yo fuera a la escuela, seguramente sin saber por qué o para qué, pero quería que fuera a la escuela, mi tata, que era su amiga, la típica mujer andaluza de pueblo que cuando llega la guerra civil tiene un novio, el novio va al frente, el novio se muere y se queda soltera para toda la vida, porque su memoria está en su novio que mataron las hordas de cualquier color en el campo de batalla. Y consagró su vida en la amistad de mi madre a preocuparse para que yo fuera a la escuela también. Y mi tata Consuelo, la paya, fue la que, junto con mi madre, se esmeró en que no solamente fuera a la escuela de los hermanos de La Salle, sino que después diera un paso muy importante, entrar en la escuela de Puerto Real, en la escuela de las canteras, regentada en aquella época por los padres salesianos que se cuidaban de la educación y por la falange más seria y reprimente de aquella época que nos obligaba a los niños pequeñitos con pantalones cortos por la mañana, con el bracito levantado, a cantar el cara al sol inexcusablemente por la mañana o por la noche. Tercera persona en la lista de mis agradecimientos, Pepa la Coja. Pepa la Coja era una lavandera de la escuela, una mujer que iba por la mañana, cogía la ropa sucia, la lavaba, pero Pepa la Coja tenía amistad con el rector de la escuela de Puerto Real. Y Pepa la Coja, hermana de mi tata, fue la que le dijo al rector: hay un niño en este pueblo por el que deberíamos hacer algo. Y aquel hombre, aquel rector, atendiendo las peticiones de mi tata y de Pepa la Coja, me abrió las puertas de la Escuela de Formación Profesional Virgen del Carmen de Puerto Real, donde hice lo que en estos momentos sería el equivalente al primer grado de bachillerato, que luego me permitió poder continuar con mis estudios. Y aquí quiero también dirigir un pensamiento, aunque no está escrito en mi lista de personas a quien debo mentar y mencionar en esta tarde, al rector de aquella escuela. Algunas personas de mi edad tienen que recordar que en la época del régimen anterior había una cosa que se llamaba el parte. El parte era una especie de diario hablado que daba Radio Nacional de España y que todas las emisoras del país tenían obligación de conectar con él para que España entera se enterara de lo que acontecía en el mundo y en nuestro país. El parte. Y don Antonio Sardón Rodríguez, venerable sacerdote ya muerto hace muchos años, rector de aquella escuela, cuando llegaba la hora del parte casi siempre me llamaba y me decía: ven, Juan de Dios, ven, escucha esto que dicen por la radio. Y aquel hombre sentado tras su silla de rector de aquel colegio y yo sentadito al lado de él escuchaba las noticias de la radio y de vez en cuando decía en tono bajo pero suficientemente penetrante: no te lo creas, no te lo creas.
de alguna manera me estaba aleccionando en democracia. Quería que escuchara aquello, pero me decía, no te lo creas, porque muchas de las cosas que aquí se están diciendo no son verdad. Pedro Closa, otro sacerdote jesuita catalán, que cuando yo tenía escasamente 21 años, habiendo terminado ya mis estudios en la Escuela de las Canteras, como buen antiguo alumno y al terminar mis clases en el periodo en el que ejercí el magisterio en Puerto Real, iba normalmente a jugar una partida al mus al salón de los antiguos alumnos. Y allí apareció un día Pedro Closa. Pedro Closa fue el que me descubrió un mundo distinto, el que me dijo, tú eres gitano, Juan de Dios, y tú tienes unos conocimientos que has adquirido hasta ahora, pero no te los puedes quedar. Tienes que saber que en España hay muchos gitanos que lo están pasando mal. Y empezó a descorrer una cortina que para mí era la que impedía, entre otras cosas por ignorancia, conocer que había otros gitanos que estaban pasando mucha hambre, que eran marginados, que sufrían todo tipo de represiones. Y él me habló del campo de la Bota, y me habló del Somorrostro de Barcelona, y me habló de las graveras de la Paz de Valladolid, y me habló del campo de la Celsa en Madrid, y dibujó ante mí un panorama de miseria, de persecución, de tragedia, y me decía, ese es tu pueblo, y tú no te puedes quedar aquí en Puerto Real ajeno a esa realidad, algo tienes que hacer. Yo recibía aquellos mensajes que para mí constituían algo absolutamente nuevo, porque, y esta es otra de las partes de mi intervención en la que quiero insistir, yo sabía que era gitano, pero nada más. Porque, créanme, especialmente mis hermanos gitanos que han venido desde tantos sitios de España, sé que estáis aquí, gitanos gallegos, gitanos asturianos, os he visto, sé que estáis aquí, pero creedme, desde la fraternidad que me une a vosotros como gitano también, ser gitano en Andalucía es distinto, creedme. Ser gitano en Andalucía es otra cosa. Yo sostengo la tesis, la he defendido en alguno de mis libros, que no sé si los gitanos están andaluzados o los andaluces están agitanados. La verdad es que aquí se ha producido una simbiosis muy importante entre unos y otros. Este ha llegado a ser prácticamente casi un solo pueblo a la hora de entender esto a lo que me estoy refiriendo. Por esa razón, yo que sabía que era gitano, sí, ¿por qué? Porque había nacido en una familia gitana y porque lo que había aprendido y lo que sentía era lo que había aprendido en mi casa. Pero no tenía más conciencia de que más allá de Andalucía, en otros sitios de España y del mundo, existían personas, hermanos míos, que lo estaban pasando tan mal. Y con Pedro Closa, con Mossèn Prat, con el padre García Díez, marcho a Barcelona. Al marcharme a Barcelona empieza una nueva etapa para mí. Una etapa distinta. Yo soñaba con Barcelona, como tantos jóvenes de aquella época, mientras impartía mis clases en Puerto Real. Y allí me encontré, en primer lugar, con mi hermano Antonio Torres. Antonio Torres es un gitano, está ahí sentado, nace en Écija, se va a Barcelona conmigo al mismo tiempo, coincidimos los dos en Barcelona, desde entonces hemos estado juntos y ambos hemos protagonizado buena parte de lo que representa la lucha por nuestro pueblo desde entonces hasta hoy. Luego esta lucha se diversifica, empieza a encontrar raíces y buenos resortes en casi todo el territorio español y aparece en mi vida otro gitano al que quiero, al que respeto y en el que tengo enormes esperanzas, Manuel García Rondón, secretario general de la Unión Romaní. Aquí sentado también, sé cuánto ha luchado y cuánto ha trabajado para que todo este acto, juntamente con los responsables de la universidad, tuviera el brillo que está teniendo.